Ahora, muy buenas tardes y bienvenidos al canal. De regreso ya por aquí. Y espero que haya ido bien a vosotros las vacaciones y que estéis todos bien y vaya todo bien. Y por mi parte, por retomar un poquito otra vez los análisis técnicos aquí en Twitch y un poquito las retransmisiones. Y ya, bueno, puedo anunciar que habrá directo con José Tellaeche también para continuar con ese viaje que hicimos desde los inicios de la competición de Gran Premio y prácticamente buscando la llegada al efecto suelo. Bueno, los vídeos los tenéis en mi canal de YouTube, en Curiosidades de Ingeniería con Jero. Y bueno, ahí podéis también buscar otros vídeos con conocimientos básicos, mecánica, aerodinámica, aviación, etcétera. Y por mi parte, ya digo, regresar a Twitch, que llevaba ya mucho tiempo sin publicar, sin hacer un solo directo. He estado muy liado, muy ocupado y la verdad es que no he podido. Además he estado fuera de casa, ha sido mucho lío. En fin, lo dicho, que espero que estas vacaciones os hayan sentado bien y que hayáis recogido fuerza. Y bueno, este directo ya os lo digo, me voy a centrar sobre todo en análisis de los coches, las variaciones, lo que más me ha interesado, ¿no? Lo que más interesante me parece desde que volvieron de vacaciones. Ya sabéis que de todas maneras el Red Bull ha pasado el rodillo desde la vuelta de vacaciones. Es un coche que han encontrado algo que los demás no tienen. Y luego voy también en este vídeo a explicar una cosita que me pidieron por Twitter. Oscar se llama el que me lo pidió. Muy buenas, Betty, buenas tardes. Me pidieron que explicara un poquito el funcionamiento del RS y de la famosa gestión de la energía, ese famoso deployment, ¿no? Y bueno, creo que sí, que luego dedicaré un momentito a explicar un poco cómo funciona el sistema y cómo enseñaros qué es lo que pide la normativa y luego, bueno, pues explicar un poquito por encima cómo funciona, ¿no? Por otra parte, pues decir que gracias a los nuevos seguidores, que a pesar de que se hayan encontrado un canal vacío durante más de un mes, pues nada, muchísimas gracias por esos seguimientos. Y que bueno, que ahora ya retomaré otra vez los vídeos y espero poder hacerlo más a menudo. Así que bueno, voy a pasar ya directamente a la siguiente pantalla. Ahí está. Vamos a empezar. Bueno, básicamente lo que voy a explicar de novedades técnicas se va a basar sobre todo y exclusivamente en las diferencias visuales entre diferentes circuitos. Ya sabéis que hemos tenido 3 grandes premios seguidos, como dirían los ingleses, 3 in a row, 3 de una tacada, se podría traducir malamente. Y la verdad es que bueno, realmente yo quería centrarme sobre todo en eso, en esas diferencias en las configuraciones aerodinámicas de los vehículos, que lo habréis notado seguro. Bueno, esta es que se nota muchísimo más porque estamos hablando de la diferencia entre Mónaco y Monza. O sea, es brutal. Pero bueno, para que pudierais ver un poquito cuán diferentes, ¿no?, son las configuraciones en este caso del ala trasera del Mercedes. Como en Mónaco prácticamente es como si fuera una pared vertical, tanto el perfil inferior, el main plane, como el flap superior. Y como en Monza, sin embargo, esto se inclina muchísimo, se coloca en horizontal y básicamente, bueno, pues veis cómo tiene este recorte de aquí, que tan característico de Monza concretamente, básicamente buscando reducir muchísimo la resistencia aerodinámica, todo lo que se pueda. El ala trasera es uno de los elementos en un Fórmula 1 con el que más se debe de jugar en ese sentido. Y bueno, podéis apreciar la diferencia, es sumamente clara. Por cierto, esto es un tweet que publicó el equipo Mercedes. Pues bueno, para ilustrar un poquito esa diferencia, ¿no? Pero vamos, sí,
ya os digo que básicamente en Monza se utiliza un coche. De hecho, además aquí se ve perfectamente el Wing Wing, aunque no está señalado por parte de los chicos de Mercedes, pero veis que el Wing Wing es de doble elemento en la fotografía de Mónaco. Y el Wing Wing de Monza es totalmente diferente. Deja un espacio aquí muchísimo mayor, es de un solo elemento además. Y deja un espacio muchísimo mayor al paso de aire, precisamente para eso, para generar menos resistencia. Lo que ocurre también en Monza, bueno, realmente Monza es un circuito donde hay una chicane Ascari, concretamente, donde sí se exige un poquito más de aceleración lateral, y luego la parabólica, la curva parabólica, porque en realidad lo que son la variante, la primera variante, la segunda variante, ¿no? Realmente no es una exigencia grande la que le da el neumático. Lesmo son curvas que todavía las traza aproximadamente algo por debajo de 200 km por hora, entre 200, 180 a 200. Entonces son curvas que realmente no tienen una aceleración lateral habitual, ¿no? O lo que se considera habitual en Fórmula 1. Sin embargo, lo que es la chicane Ascari es así, esa es muy rápida. Y es de las pocas que exigen carga aerodinámica. Pero, claro, no vas a sacrificar todo el circuito solo por Ascari y por la parabólica. Entonces, al final, bueno, pues decides sacrificar, lo mismo que hacen muchos equipos en Spa, por ejemplo, también. Sacrifican el segundo sector y el primero y el tercero lo hacen más rápido. Esto es un ejemplo de lo que estaba diciendo de Red Bull, de su superioridad y tal. Aquí esto gracias a Nicolas Carpentiers. Por cierto, si no la seguís en Twitter y tenéis Twitter, os lo recomiendo porque tiene muy buenos análisis técnicos y sobre todo al detalle de muchos elementos aerodinámicos de los monoplazas y a veces también de unidades de potencia. Interesante porque se ve la colocación, el empaquetamiento, ¿no? que cada equipo hace de esas unidades de potencia. Y la verdad creo que es algo bastante interesante de ver si te gusta este tipo de cosas. Aquí estáis viendo las diferentes configuraciones de alas. Unas son, bueno, están las alas de Spa, están las alas de Mónaco, alas de muy alta carga, las veis aquí abajo. Luego, perdón, luego tenéis alas. De todas maneras, Red Bull no renuncia nunca a usar un ala con cierta carga, ¿no? en la zona trasera, porque Red Bull tiene un concepto diferente o algo diferente de monoplaza. Ellos ya llevan muchísimos años con ese trabajo, incluso desde antes que llegara nueva potenciación del efecto suelo. Red Bull ya con los fondos planos también trabajaba con unos coches que sobre todo generaban muchísima succión en la parte inferior del monoplaza y lo fiaba todo a esa succión para poder generar la carga necesaria. Eso, anteriormente con los fondos planos, lo que le hacía era poder usar alas un poco más pequeñitas y por lo tanto compensar la falta de potencia de sus motores o de los motores que solía usar, compensarlo en cierta manera con alas que no generaban tanta resistencia aerodinámica como los rivales. Ahora, actualmente, el efecto suelo les ha permitido usar unas alas un poquito más, digamos, con algo más de carga para equilibrar el monoplaza y no perder velocidad. Eso también ha sido gracias, ¿no? a la evolución de la unidad de potencia Honda, pero hay que decirlo, el uso del efecto suelo le ha venido muy bien a Red Bull, sinceramente. Y bueno, ya digo, como veis, incluso en las configuraciones de menor carga aerodinámica, esta que veis aquí, por ejemplo, es una configuración de algo menos de carga aerodinámica, también usan una cuchara bastante pronunciada y buscan seguir generando carga, seguir teniendo un coche con suficiente apoyo en la parte trasera. De todas maneras, Red Bull es verdad que, repito, es un equipo que se puede permitir el lujo de utilizar este tipo de alas y además así compensan el desgaste de neumáticos. Entonces, al final, para ellos son todo ventajas. Para el resto, pues, es una tortura. Aquí otra imagen, estas son las alas de Ferrari. Ferrari está usando durante todo el año también alas traseras de carga relativamente alta. Es verdad que han evolucionado, sobre todo ese main plane. Veis esa línea verde que dibuja aquí Nicolas Carpentiers, cómo va cambiando, ¿no? Ese perfilito, cómo se va haciendo diferente, cómo cambia la cuerda del flap superior.
Pero ya digo, sobre todo ese borde ese perfil verde, esa línea verde, ¿no?, que dibuja, realmente es el borde de ataque del plano principal del ala trasera. Y veis cómo se dibuja de una manera totalmente distinta dependiendo del circuito donde esté. Esta última de aquí arriba es la de Monza. Como veis, es prácticamente un perfil casi colocado en horizontal, con un flap superior que, pese a no ser pequeño, porque ya digo que un Fórmula 1 actual necesita un ala, por muy pequeña que sea, necesita cierto apoyo, pese a no ser pequeño, pues bueno, es bastante más reducido que los anteriores. Se genera muchísima menos carga, pero a cambio se obtiene una velocidad punta bastante mayor. La cosa está, ya digo, sobre todo en esa velocidad punta. Es lo más interesante en Monza. Aunque bueno, ya vimos que luego después el equipo Red Bull se las apañó para compensar esa falta de velocidad punta con otras virtudes. Sobre el equipo Red Bull ya lo dije, lo estuvimos comentando en GPcast y lo dije también durante la retransmisión con Charlie el domingo en carrera. El equipo Red Bull ha encontrado alguna manera de conseguir mayor recarga de las baterías y mayor capacidad del sistema de recuperación de energía a través de la MGUH, porque la MGUK está muy limitada, pero la MGUH no lo está. Entonces, realmente Red Bull ha encontrado algo, más que Red Bull y Honda, claro, han encontrado algo y consiguen recuperar una mayor cantidad de energía eléctrica, y por lo tanto esos 160 caballos los tienen disponibles un mayor número de vueltas. Ahora después explicaré un poquito cómo funciona el RS y ya os diré también por dónde creo yo que pueden ir los tiros. Pero repito que el equipo Red Bull ha encontrado eso. Entonces, eso también les permite, al disponer de más energía eléctrica, les permite también usar perfiles aerodinámicos con algo más de carga, porque no van a perder esa potencia. Van a tener esos 160 caballos eléctricos para la MGUK, los van a tener disponibles un mayor número de vueltas seguidas y todo el tiempo que te permite el reglamento. El reglamento también limita el tiempo que puede usar esa energía eléctrica. Y en este caso, bueno, este es el ala trasera de Alpine. Como veis, el flap superior bastante pequeñito. Testimonial, diría casi, a tenor de cómo son las alas este año. El ala, el main plane o el plano principal, ya veis, también bastante inclinadito, bastante bajito de ángulo de ataque. Y la curiosidad, que la señala aquí muy bien con la flecha, es ese perfilito en carbono, que no es más que un flap Garni, un Garni flap, vamos. Ya sabéis, un Garni flap no es más que un perfilito, un ángulo que se coloca normalmente se coloca en el perfil superior, en el flap superior, y lo que se hace es que se coloca en el borde de salida, en el borde de fuga del perfil superior, y se coloca en un ángulo de 90 grados con respecto a la cuerda del perfil, o con respecto a la línea, ¿no?, media del perfil. Por eso lo veis ahí que está inclinadito como si estuviera inclinado hacia adentro. Lo que se consigue es aumentar la carga del perfil sin tener que variar el ángulo de ataque, y además con muy poca pérdida en cuanto a resistencia aerodinámica. Al final, la pérdida en cuanto a resistencia aerodinámica, es decir, la ganancia, ¿no?, de resistencia, es muy pequeñita en comparación con todo lo que gana en carga. Entonces, bastante útil y bastante eficiente. Esta imagen es de McLaren. Ya sabéis que Ricciardo tuvo que abandonar durante el Gran Premio, y la verdad es que ofreció una imagen bastante interesante. Esta imagen es del fondo del monoplaza. Por favor, yo sé que en la tele, que se está utilizando también por parte de algunas personas, entiendo que se pretende no liar a la gente, pero llamar fondo plano a este elemento de aquí, que tiene dos canales muy bien diferenciados, excavados en su interior, ¿no?, en su parte inferior, perdón, con una serie de formas X geométricas que nada tienen que ver con un plano, pues llamar fondo plano a todo este elemento me parece, iba a decir, un poco absurdo. Pero bueno, entiendo que
no se quiere liar a la gente, no se quiere complicar, ¿no?, un poco a la gente, y como venimos de llamar los fondos planos desde tiempos inmemoriales, iba a decir, pues entiendo que ahora se utilicen también el mismo término. Pero de verdad que esto no es un fondo plano. Esto que estáis viendo aquí tiene de plano lo que lo que Toto Wolff iba a decir de buena persona, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea, en fin. Lo único plano en un monoplaza de Fórmula 1 realmente que se puede decir que es plano es esa tabla de control que se coloca en la parte inferior, que es el patín del monoplaza, ese patín de material polimérico, y ya digo, realmente es lo único realmente plano. El resto, llamarlo, repito, fondo plano es un poco absurdo. Fondos curvados, sí, tiene más lógica, tiene más sentido, porque en realidad lo que imita es la... Uy, por cierto, que ha sonado... pues los ismaelitas que nos han hecho una raid con 4 participantes. Pues muchísimas gracias, Isma. Buenas tardes y bienvenido. Y muchísimas gracias por esa raid, y muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el directo. Y a Davidubi95, que es la primera intervención en el chat. Bueno, pues muy bienvenido y muy buenas tardes. Estábamos aquí repasando un poco el fondo del McLaren, porque la imagen es bastante interesante, como estaba comentando, y estaba diciendo que llamar fondo plano a todo este elemento pues es un poco absurdo, repito. Pero bueno, que cada uno lo llame como quiera. Si no se quiere liar a la gente, entiendo que se le llame fondo plano, y así la gente sabe perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Pero repito, es un poco absurdo llamar a todos estos elementos fondo plano. En fin, lo que os quería señalar, como hace aquí el Dr. Ops, la cuenta también bastante interesante, por cierto, otra cuenta que también recomiendo en Twitter, es esos perfilitos que estáis viendo ahí, excavados en la parte interior del canal. La parte exterior ya veis que es todo ese perfil, todo ese borde, ¿no?, del fondo, con todos esos aditamentos aerodinámicos que lo que buscan es precisamente poder hacer un mejor sellado del mismo, para evitar que el aire con mayor presión interfiera en los flujos aerodinámicos inferiores del monoplaza, que llevan muy poca presión. Y esto de aquí no es más que un energizador de flujo, es decir, estos elementos lo que generan es unos vórtices, unos pequeños vórtices, que lo que hacen es energizar el flujo y tratar de que lo tenga mucho más fácil para copiar toda esta forma del canal, y que el flujo no se vaya a donde tú no quieres. Así que bueno, la idea de McLaren está clara. Todos los equipos han ido evolucionando estos diseños. Todo empezó con 2 canales inferiores mucho más simples, pero ya todos los equipos han ido evolucionando, y McLaren no se iba a quedar atrás. Voy a leeros aquí porque veo que David Uy es un gran aficionado al motor y le puede enseñar bien. Bueno, pues eso espero. David Ubi seguro que aprende mucho de vuestro, como dice, de vuestro podcast. Bueno, pues lo dicho, estamos con... Uy, espérate que aquí he abierto yo lo que no quería. Ahora. Estábamos con el McLaren y ya digo, lo interesante, ya digo, es esos elementos en el borde, en la parte delantera del McLaren, y bueno, bastante interesante. Aquí ahora os iba a enseñar también diferentes Monzas. Se estrenaron diferentes Big Wing, además de un solo elemento. Esta parte de aquí, lo que veis son los brazos, son ya pertenecientes a brazos de suspensión, y veis los diferentes Big Wing en función de cada equipo, lo que busca cada equipo, ¿no? Claro, cada equipo además también maneja una altura diferente, diferentes geometrías de suspensión, y por lo tanto el Big Wing hay que variarlo. En el caso de Mercedes, como veis, tiene un poquito más, o da la impresión, claro, habría que saber realmente la foto si está exactamente tomada igual, pero da la impresión de que el Big Wing de Mercedes un poco tiene una parte central bastante más pronunciada, y está un poquito más con un ángulo de ataque un pelín mayor. El de Ferrari, sin embargo, está un poquito inclinado hacia atrás, se ve en la imagen. El de Williams es casi testimonial en Monza, y el de Haas, sin embargo, no. Estos son diferentes configuraciones, diferentes búsquedas de un mismo
de un mismo resultado, que sería cuadrar el hecho de tener poca resistencia aerodinámica con un buen apoyo con un buen apoyo trasero para poder equilibrar el monoplaza. Pero bueno, cada equipo, ya veis, busca un camino diferente. También veis como las suspensiones traseras, los brazos superiores de esas suspensiones traseras también están situados en diferentes posiciones geométricas, parecido pero no igual, y por lo tanto, bueno, pues hay que variar. Y otra cuenta más que os recomiendo, la de Luis Fernández F1, Luis Fe F1, una cuenta que siempre tiene un montón de imágenes, comparte un montón de imágenes con diferentes detalles de este tipo detalles de este tipo, iba a decir, de los monoplazas en los diferentes grandes premios. Y aquí Luis Fernández aquí nos enseña también en los Países Bajos, veis aquí como de Bélgica, de Canadá y el de los Países Bajos, como los Wing Wing de Alpine, cómo cambia la inclinación, el diseño, ángulos de ataque, ángulos de salida. El Wing Wing inferior, por cierto, ya os lo adelanto, se puede usar porque es verdad que la FIA exige una distancia mínima entre el borde de fuga del difusor, el borde superior de fuga, y el Wing Wing y el plano inferior del Wing Wing. Pero los equipos tratan de arrimarlo todo lo que puedan. ¿Por qué? Pues porque es muy interesante por la aceleración de aire que se consigue aquí en esta parte inferior, y por lo tanto ese apoyo aerodinámico que se puede llegar a conseguir bastante interesante. Así que en ese sentido, bueno, pues Alpine ya veis que busca diferentes configuraciones dependiendo del circuito, y bueno, básicamente es o reducir resistencia aerodinámica o buscar algo más de apoyo. En los tres casos está, como veis, el de los Países Bajos es a medio camino entre el de Bélgica y el de Canadá. Sí es verdad que el Wing Wing es un elemento bastante más pequeño que lo que es un ala convencional, y por lo tanto, como veis en Canadá, para compensar el llevar el ala superior un poquito con un ángulo de ataque mucho menor y para reducir la resistencia, se compensa con un Wing Wing bastante más pronunciado para poder generar un poquito de carga, aunque eso descompense el tema de la resistencia. Pero ya digo que al ser los Wing Wing son alas bastante más pequeñitas, y por lo tanto no debería de haber mayor problema. Todos los equipos lo van a hacer. Esta comparativa me ha gustado mucho, de esta cuenta de este señor de esta señora, aquí veis las diferentes alturas a las que ruedan los monoplazas. Sabéis lo del porpoising que llevamos sufriendo desde el principio de temporada. Y digo que me gustó mucho esta comparativa porque se ve que el Mercedes es el que más bajo va frente al Ferrari, que va también muy bajito, y el Red Bull, que ha decidido, Red Bull ha elevado un poquito la parte trasera. Digamos que está utilizando otra vez el concepto de rake, no tan pronunciado ni mucho menos como se llegó a utilizar con los fondos planos, pero sí un rake positivo que frente al resto de monoplazas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, Red Bull genera, digamos que busca una compensación por toda la carga aerodinámica que genera en la parte trasera del monoplaza, y traslada pesos del monoplaza a la parte delantera, igual que hacía durante toda la era híbrida, incluso anteriores, porque ya Red Bull utilizaba ese concepto desde el año 2010 y 2009. Bueno, Mercedes es verdad que durante toda la era híbrida era precisamente de los que menos rake tenía, y Ferrari sí es verdad que estuvo usando ese concepto, pero claro, como tiene ese concepto de ala delantera diferente al de Red Bull, como podéis observar, y como tiene otras diferencias bastante sustanciales como esos pontones, al final Ferrari se tiene que conformar con eso, con ese concepto bastante más plano. Ferrari genera muchísima carga, es un coche que genera bastante carga aerodinámica, es un coche bastante bueno. Realmente es una lástima que este año no hayan aprovechado sus oportunidades al principio de temporada. Y bueno, quería enseñaros eso, ya digo, cómo Red Bull de nuevo juega con el sellado del fondo, porque es bastante más peliagudo el uso de estas alturas libres al suelo con un fondo curvado de este tipo que con un fondo plano.
porque además, teniendo en cuenta el concepto de coche que son, ya no tienes el vórtice i250 disponible, aunque Mercedes ha intentado imitar un poquito ese i250 con esta forma de aquí, pero no se puede conseguir desde el momento en que aquí no hay una ruptura del ala y simplemente tenemos una continuación que va hasta el morro, porque la normativa lo exige. Así que, bueno, chapó por Red Bull, por un lado, y el resto de equipos estarán empezando a tomar nota, porque seguramente el año que viene cambien mucho ese tipo de cosas. Por cierto, que la FIA sí permite, para el sellado del fondo que se ve en esta fotografía, si os fijáis en la rueda delantera derecha, en orden de marcha, os la estoy señalando aquí, veis ese elemento que se ve asomar por debajo del ala delantera de Ferrari, y bueno, y por debajo de las alas delanteras en general. No es más que una continuación que se le hace a ese perfil que se coloca en la parte interior de la rueda delantera. Sabéis que es para limpiar el aire sucio que genera esa rueda. Y en la parte inferior se permite ese aditamento aerodinámico que cada equipo utiliza de una forma un poquito distinta. Precisamente genera un vórtice que sella la entrada de esos canales y que asegura un poquito la estabilidad del flujo, de esas estructuras de flujo a la entrada del fondo del monoplaza, gracias a ese vórtice que limpia un poco todo ese aire sucio que genera la rueda delantera y que podría malograr el efecto suelo de estos monoplazas. Así que ya digo que se utilizan en sí esos pequeños aditamentos y son bastante interesantes. El año que viene seguramente sufrirán bastante más evoluciones. Ahora mismo los equipos han utilizado este año para aprender. Red Bull es el que ha tomado nota, se ve con mayor... Ha tomado mejores notas que nadie. Y bueno, ya digo, la vuelta de nuevo del rake, algo que es interesante. Y sobre todo porque Red Bull consigue sellar toda esa zona mejor. El resto de monoplazas pues tienen que bajar el fondo precisamente para lo mismo, para poder asegurarse de un buen sellado y que no haya un problema con ese efecto suelo. También es una de las características del Red Bull que lo hacen un poco menos sensible al efecto del porpoising, porque el Red Bull es más difícil que estrangule el flujo aerodinámico que viaja en esos canales inferiores del monoplaza por esa altura libre al suelo que tiene. Y es un coche además, el Red Bull, que poco a poco se está permitiendo unos tarados de elemento elástico, que realmente es el que hace que el coche vaya muy duro o menos duro. Está permitiendo unos tarados un poquito más blandos para poder controlar esa inercia y ser un coche mucho más eficaz, como lo era el año pasado. Ahora voy a pasar aquí a una cosa muy interesante también de Nicolas Carpentier, que me ha gustado bastante, es los diferentes diseños de los brazos de suspensión delanteros del McLaren. Todos los equipos, absolutamente todos, tratan de hacer estas piezas lo más aerodinámicas posible y sobre todo que generen la menor resistencia aerodinámica posible. Y eso se consigue haciendo esas piezas más anchas, con elementos, digamos, con una cuerda mayor. Son elementos que tienen forma de ala, pero están permitidas solo una serie de secciones, que la FIA es la que determina cuánto tiene que medir esa sección, etcétera. Qué perfiles son los adecuados. Normalmente suelen ser biconvexos, son perfiles simétricos totalmente a lo largo de su cuerda. Es decir, la curvatura superior, si cortáramos una rodaja de un brazo de suspensión, veríamos que a lo largo de su línea media, de su cuerda, tanto la curvatura superior como la inferior son prácticamente la misma, como si estuvieran colocadas a espejo. Lo que ocurre es que los equipos, pues pueden permitirse el lujo de colocar ese brazo de suspensión con cierto ángulo de ataque para, digamos, que el flujo aerodinámico vaya a donde a ti te interesa realmente. Y bueno, aquí veis las diferentes formas que ha utilizado McLaren, cómo ha cambiado ese brazo inferior, que lleva también incluida la violeta de la dirección, que ahí está el triángulo inferior y el triángulo superior, y aquí va incluida la violeta de la dirección. Bueno, pues ese brazo, veis, porque esto no es más que una carcasa de carbono, veis cómo cambia de forma, buscando precisamente eso, controlar mejor ese flujo aerodinámico y generar menos resistencia aerodinámica. Si yo tengo un elemento con una cuerda más larga, puedo controlar mucho mejor la energía de ese flujo y por lo tanto cuando salga por el borde de fuga, ese flujo es más puedo controlar mejor a dónde se dirige
que si mi cuerda es muy pequeñita y del borde de ataque al borde de fuga no tengo apenas espacio para poder controlar ese flujo. Muchísimo más sencillo. ¿Qué más tenía por aquí preparada? Sí, bueno, aquí se ve muy bien la diferencia entre una ala de baja carga y una ala de carga más alta. Como veis también Mercedes además es una cosa curiosa, ha imitado al Alpine, que fue el primer equipo que utilizó un endplate trasero cortado, como veis así, como un poquito más abrupto en esta zona, precisamente para conseguir los beneficios que tenían anteriormente los endplates del año 2021 y anteriores, que como sabéis eran unas piezas que delimitaban muy bien el ala. Ahora no está tan claro, ¿no? Pero por culpa de la normativa, pero bueno, los equipos se las van apañando. Veis como el plano principal del ala de arriba y del ala de abajo son muy parecidos, prácticamente yo diría que idénticos, y como el cambio está en el flap superior. El ala de arriba tiene un flap superior con un ángulo de ataque mucho menor, sobre todo en esta zona central. Esto básicamente, estas formas que se realizan es básicamente para limpiar un poco el flujo y sobre todo perdón, para dotarle de un poco más de estabilidad cuando se está usando el DRS. Aquí no hace falta porque realmente el ángulo de ataque es algo mayor y el DRS va a tener potencia suficiente. Aquí el DRS puede perder mucha potencia y entonces bueno, decido darle esta formita para darle un poquito más de eficiencia. Es bastante interesante, repito, sobre todo porque se ve muy bien la diferencia, se aprecia perfectamente, no hace falta estudiar una ingeniería para ver que un ángulo tiene que un flap superior tiene un ángulo de ataque bastante mayor que el otro flap. Aparte, bueno, veis ese perfil que se coloca por encima del halo, también para controlar flujos. El halo es una pieza que distorsiona bastante el aire que pasa a su alrededor, a pesar de ser un arco hecho con tubo redondo, pero es bastante difícil, ¿no? Controlar esos flujos, y sobre todo porque está colocado en un sitio en el que afecta mucho al airbox, a la entrada de aire al motor. Afecta al casco del piloto y afecta a los flujos, a las estructuras de flujo que viajan alrededor del capó motor y que van a la ala trasera. Entonces es bastante importante tener mucho control sobre los flujos aerodinámicos, sobre el halo. Y cada equipo, bueno, tiene su elemento. Mercedes utiliza este labio de spoiler y otros equipos pues utilizan desde generadores de vórtices a otro tipo de elementos. Así que eso también tenerlo en cuenta. Todo lo que se coloque en el halo es precisamente para eso, para controlar las estructuras de flujo y que sean mucho más estables y que lleguen mejor a la parte trasera del monoplaza. Muy buenas, Warriors. Y bienvenido al canal. Si tenéis alguna duda, id diciéndomelo, que aunque estoy poniendo imágenes y demás, os leo, no os preocupéis, que os leo perfectamente. Esta es una imagen muy curiosa que quería enseñaros. Es pedal de acelerador, este de aquí a la izquierda, pedal de freno, este de aquí a la derecha de la imagen. Lo que señala Nicolás aquí abajo es un potenciómetro y aquí igual. Perdón, aquí no. El potenciómetro está en el acelerador. Básicamente, ¿cómo funciona un acelerador de un Fórmula 1? Pues funciona exactamente igual que el acelerador que utiliza mucha gente para sus simuladores en el PC. En el sentido de que es un pedal con un recorrido X, el que sea, el cual lleva un potenciómetro. Ese potenciómetro lo que hace es una lectura del movimiento del acelerador y lo traduce en apertura o cierre de ese mismo acelerador. A su vez la EQ tiene que leer las condiciones para inyectar más combustible, menos, etcétera. Bueno, el caso es que se sustituye el cable. Este elemento ocupa mucho menos espacio y bueno, ya veis, en el caso del acelerador, como veis, tiene metal o sea, está formado por fibra de carbono y parte metálico con ese potenciómetro. Sin embargo, en el caso del freno es todo en fibra de carbono, en el caso del pedal de freno. El pedal de freno, en el caso de los Fórmula 1, al no llevar servofreno, no puede llevar tampoco el potenciómetro, y entonces el freno sí es verdad que el piloto tiene que aplicar toda la fuerza de frenado posible, y es un poco más difícil de regular por parte del piloto. Ya sabéis, habréis visto muchas imágenes de los monoplazas sin el morro,
y veis que hay como dos botecitos colocados en la parte delantera del monoplaza. Esos dos botecitos son los que contienen el líquido de freno para los dos circuitos de frenado del monoplaza. En el caso de los coches de calle, esos dobles circuitos que se exigen por normativa suelen estar colocados en X. Bueno, creo que todos están colocados en X. Es decir, rueda delantera izquierda con la rueda trasera derecha y rueda delantera derecha con la rueda trasera izquierda. En el caso de los monoplazas de Fórmula 1, los circuitos son independientes también, doble circuito, pero son las dos ruedas delanteras y las dos ruedas traseras. Es decir, un circuito, uno de los botecitos, contiene el líquido de frenos para frenar las ruedas traseras y otro de los botecitos contiene el líquido para frenar las ruedas delanteras. En el caso repito, de los Fórmula 1, bueno, pues como he dicho antes, con el pie izquierdo el piloto tiene que aplicar toda la fuerza de frenado posible. No hay servofreno, no hay sistema de servofreno y por lo tanto es bastante difícil al principio para los pilotos adaptarse a la frenada de un Fórmula 1, porque la carga aerodinámica hace que varíe mucho en función de la velocidad a la que circula el vehículo. No es lo mismo intentar frenar a tope un Fórmula 1 a 300 km por hora que intentar esa misma frenada a tope en un Fórmula 1 a 150 km por hora. En el segundo caso, el piloto le va a costar más trabajo regular esa frenada que en el primero. En el primero la carga aerodinámica le va a ayudar muchísimo y es muy difícil que se bloqueen las ruedas hasta que el coche no baje su velocidad de unos 200 km por hora aproximadamente, 180-200. En el segundo caso es muy fácil bloquear las ruedas porque al piloto, al no tener un sistema electrónico que regule esa frenada, esa potencia de frenada, pues es más fácil que ocurra ese bloqueo de freno de las ruedas delanteras. Os recuerdo que a las traseras el frenado es brake by wire. Ahí sí es verdad que es un sistema el que decide cuánta potencia de frenado se aplica, porque muchas veces se está usando la MGUK para recuperar energía. En el caso de que la MGUK se esté usando para recuperar energía, pues hay que utilizar mucho menos freno hidráulico. Es lo que hay. Pues muchísimas gracias Davidot, gracias por ese Davidubi, perdón, gracias por ese seguimiento y nada, bueno, que nos tienes que dejar, bueno, pues nada, que espero que te haya gustado lo que hayas visto de momento. El vídeo va a seguir luego, después cuando termine el directo, el vídeo va a seguir 14 días aquí en Twitch y luego lo subiré a mi canal de YouTube, que también estará disponible ahí ya para que lo repases tantas veces como quieras. Bueno, lo dicho, estábamos con el acelerador y con el freno. Aquí tenéis otra imagen de Red Bull de diferentes aditamentos. Esto es una imagen un poquito más antigua, eso es del 27 de agosto. Cómo modificaron el fondo, cómo sacaron esta pieza, porque al utilizar ahora una altura mayor, ya se estaban adelantando a las peticiones de la FIA, necesitas energizar de nuevo el flujo para evitar precisamente que el aire con mayor presión entre en la parte inferior y malogre ese efecto suelo. Precisamente para eso se usa este tipo de aditamento. Pero bueno, esto aquí no me quería centrar yo tanto. Aquí viene una cuestión bastante interesante comentada en un foro. Lo que hace bastante diferente al Red Bull es lo que estaban diciendo, y cómo ese túnel del Red Bull cómo busca muy cerca de donde arranca el difusor, cómo busca ese pico de downforce, ese pico de succión, ¿no? En esta imagen lo vais a ver mejor, aquí está, este sería el fondo del Red Bull, veis esa forma, bueno, sería una forma aproximada de esa sección, y veis esa zona azul marcada, esa zona sería la zona de succión, donde se genera un venturi bastante importante, aparte del venturi que se genera en la entrada, aunque a Red Bull, al tener esta forma, renuncia un poco a ese venturi de la entrada, que sí utilizan otros equipos, y aprovecha para meter mucho más downforce, mucha más carga en la zona que os estoy señalando. Bastante interesante porque cambia mucho el equilibrio del monoplaza. Y entonces, para poder usar este sistema, necesitas tener un rake más elevado para poder desplazar un poco esas masas del vehículo hacia la parte delantera y así compensar un poquito toda esa succión trasera. Es algo bastante interesante y que es bastante... Esto no era lo que yo quería enseñar aquí.
esto, y aquí veis ese perfil del Red Bull, cómo es diferente a otros equipos, cómo sería esta línea azul imitaría lo que sería la línea del suelo, y esa línea roja imitaría un poco la excavación, la forma del canal. Y cómo Red Bull busca eso, estrechar muchísimo en esa zona. Esto tendría aplicación con la foto anterior que os he enseñado. ¿Veis donde está señalado con esa flecha verde? ¿Veis ese aditamento aerodinámico? ¿Veis perfectamente dónde está? Ahí esa sería la zona, esta de aquí. Correspondería con este área de aquí donde está la zona azul, donde está ese pico de succión, ese crack pressure, que es bastante interesante. Perdón. Y lo dicho, vamos, ya digo, esto se explicaría muy bien, y el porqué del uso de este aditamento, precisamente para evitar que el porpoising, el temido porpoising. Entonces Red Bull eleva la altura del monoplaza en esta zona y utiliza este corte que ha ido evolucionando a lo largo de los grandes premios desde que lo presentó por primera vez, para que no ocurra ese estrangulamiento fuerte y que hiciera malograr todo ese efecto suelo, y por lo tanto el coche rebotara y empezara a funcionar mal. Es muy interesante, muy interesante lo que colocan aquí en este post esta gente, y la verdad es que bastante, ya digo, bastante interesante a la hora de estudiarlo. Seguro que hay un montón de ingenieros de los equipos que están estudiando todo eso para cambiar también sus diseños para el año que viene. Ahora iba a pasar, pero antes quería enseñaros, iba a pasar al ala trasera de Aston Martin para este gran premio, que por cierto, como veis, súper reducida, incluso sin el uso. Fijaos esa forma tan curiosa. Básicamente son formas geométricas que al equipo le interesan, no es ni mejor ni peor, simplemente son formas interesantes. Aquí el ala, sí, me podéis preguntar alguno, es que cómo está la imagen tomada, ¿no? ¿Por qué hay un airbox por un lado, tal? Bueno, es que el coche está desmontado, está solo la zona trasera del monoplaza, y aquí, lo que estáis viendo es, ya digo, ese ala con ese perfil súper bajo, una ala súper reducida de cuerda, precisamente porque es un coche que genera mucha resistencia aerodinámica y se necesita una alta velocidad en Monza, por lo menos para poder defenderse. Y claro, el equipo Aston Martin decidió sacrificar todo la downforce para eso precisamente. Y ahora os quería enseñar una imagen del amigo Bryson Sullivan de su canal. Esto está quitado, sí. Es bastante interesante, quería que la vierais. Veis ahí ese vórtice, lo estoy señalando con el base perfectamente. Eso es un wingtip vortex básicamente, pero en este caso de un endplate delantero. El endplate tiene esa forma tan peculiar. Es verdad que es difícil de ver este tipo de elementos porque normalmente son invisibles a los humanos, pero la compresión en este caso del flujo de aire hace que la imagen se distorsione, y lo que estamos viendo es la representación de ese vórtice. Ese vórtice se usa por parte de todos los equipos. De hecho, este perfilito de aquí del endplate no hace más que enfatizar el uso de ese vórtice para limpiar el flujo de aire que viaja que ensucia, ¿no? La rueda es un elemento que genera muchísima resistencia aerodinámica, es como una pared que se coloca delante del aire, ese aire se desplaza para todas partes y no nos interesa. Entonces ese vórtice lo que hace es precisamente ayudar a limpiar todas esas estructuras de flujo para que no interfieran con las estructuras de flujo que viajan por toda esta parte y que luego van a viajar hacia el wing, hacia la ala trasera, etcétera, etcétera. La imagen la verdad es que es espectacular, creo que es espectacular, se ve muy bien ese vórtice. Y esto para los que pensaban ilusos de ello, que con la nueva normativa de Fórmula 1 se iban a acabar los vórtices en Fórmula 1, y la verdad es que eso ya, los vórtices llegaron hace ya mucho tiempo y llegaron para quedarse. Así que espero que os haya gustado eso. Iba a enseñaros ahora, vale, otra ala trasera, en este caso muy diferente el concepto. Veis que también está muy reducida, es el ala del Alfa Romeo para Monza, pero veis que esta zona de aquí no quiere imitar a los endplates viejos, sino que lo que se hace es directamente
recortar mucho esa curvatura, hacerla casi recta, hacer un chaflán prácticamente, y lo que se busca también es reducción de resistencia aerodinámica a lo bestia. Seguramente en las alas que vaya a usar Alfa Romeo para Singapur, para finales de este mes, no veamos esta parte de aquí, volvamos a verla un poquito más pronunciada y más enfatizada, toda este área de aquí, para generar más carga, para controlar mejor el flujo. Pero aquí no interesa tanto, interesa más bien lo que estuvimos diciendo en GPK antes de la carrera, que básicamente para Monza lo que necesitas es más estabilizadores que alas en sí. Veis, ya digo, toda esta zona de aquí, veis cómo está ahí el endplate al final con su corte típico, pero todo esto de aquí que se ha recortado es precisamente para eso: reducción de resistencia aerodinámica, conseguir más velocidad punta. Y por último, una curiosidad que habían compartido esta cuenta F1 en los 90, es verdad que pusieron el vídeo de este mini ala que colocaron en su momento los de Renault en el año 97, como veis, en el Williams FW19, los de Renault iba a decir yo, sí, los de Williams Renault. Lo de Renault aquí no tenía nada que ver con lo del ala, esto era de Williams. Ya veis la mini ala, y veis que está colocada súper abajo. Muy interesante la búsqueda de lo suficiente carga para mantener un poquito de estabilidad direccional. Pero realmente, bueno, fueron solo unas pruebas. Al final concluyeron en utilizar un ala normal, muy finita, pero un ala a fin de cuentas convencional. ¿Y por qué la colocan ahí? ¿Por qué la colocan tan abajo? ¿Por qué llevan ese diseño con ese ala tan abajo? Particularmente hace ya muchos años, en los años 80 concretamente, Gordon Murray trabajaba para Brabham y precisamente buscaba la reducción de ese perfil aerodinámico que ofrecen todos los monoplazas, llevando los elementos aerodinámicos e incluso la carrocería, llevándolo a lo más abajo posible. Eso tiene muchísimas ventajas. La primera es que las inercias también se reducen, el centro de gravedad del vehículo baja, que es también siempre interesante, y los momentos polares de inercia pues también se reducen. La segunda ventaja aerodinámica es que reducen muchísimo la resistencia aerodinámica que genera el vehículo, porque su superficie frontal ha variado. Es decir, ahora la superficie frontal del vehículo es mucho menor. Y la tercera ventaja es que se genera más carga con un ala, y esto hace ya muchos años que lo descubrieron muchos ingenieros, y entre ellos Mauro Forghieri. Se genera, claro, estoy hablando de Mauro Forghieri, finales de los 60, muy finales de los 60 y principios de los 70. Descubrieron que cuanto más cerca estaba un ala del suelo, mayor capacidad de generación de carga había, con mayor eficiencia. El acercar un perfil alar al suelo hace que no hay velocidad suficiente para que entren en efecto suelo, pero sí es verdad que se vuelven más eficientes y generan bastante carga. Las alas traseras también ocurre 3/4 de lo mismo. El problema por lo que este pequeño ala, aunque la prueba es bastante ingeniosa y bastante interesante, el problema por la que no funciona es precisamente porque por delante de este ala, o sea, la altura está muy bien, pero por delante de este ala, mucha parte de esa masa de aire que necesitas para que un ala genere carga aerodinámica se ha perdido. El monoplaza tiene un cuerpo, una carrocería, una longitud determinada. Entonces, realmente la cantidad de aire que llega a estas pequeñas alas es muy baja, y además un aire muy turbulento. En el caso de estos coches, mucho, porque eran coches con una batalla mucho más corta que las de los actuales, y por lo tanto era más difícil controlar esos flujos aerodinámicos. Coches mucho más sencillos aerodinámicamente también. Repito que la idea es muy buena, muy ingeniosa, llevar el ala lo más abajo posible para hacerla más eficiente, pero el problema es que no le llega suficiente aire. Tiene problemas para recibir el suficiente flujo de aire para poder generar la carga que tú quieres. Entonces al final es un ala que funciona mal, y por lo tanto, bueno, pues se quedó en eso, en pruebas. Al final el equipo, repito, corrió con una configuración más convencional.
Y nada, por mi parte... bueno, no, que se me olvidaba, es verdad. Que me pidieron por Twitter... un momentillo... No, ahora mismo no. Ahí, fuera. Me pidieron por Twitter que explicara un poquito el sistema ERS, el sistema de recuperación de energía, y cómo funcionaban las Power Units, las unidades de potencia. El esquema este es el esquema que os estoy poniendo, es el esquema que exige la FIA. Como me imagino que algunos me estáis viendo a través de móvil o incluso a través de pantallas pequeñas, seguramente esto no lo estáis viendo bien o no se está viendo como se debería. Entonces lo que he hecho ha sido partir la imagen en dos. Ahora ya os enseño. Lo que quería es enseñaros que esto lo podéis encontrar en el reglamento técnico de la Fórmula 1, que está disponible, que es público. Ahora ya os voy a enseñar la parte ya por parte. La parte eléctrica, que es todo lo que está señalado en verde. La Energy Store, que no es más que una batería, lo que conocemos como baterías. Ya veis, la batería. La diferencia entre el máximo... ojo, esto es muy importante. Porque esto no habla de la capacidad de la batería, la capacidad real, sino habla de la diferencia entre la carga máxima y la carga mínima, el estado de carga máxima y de carga mínima de la batería. Nunca excederá o no debe de exceder los 4 megajulios en cualquier momento en que el coche esté en pista. Esto significa que cualquier sesión la FIA va a monitorizar las cargas de la batería, porque eso se puede monitorizar perfectamente, y va a mirar a ver cada vez que el coche salga a pista, me da igual que sea sesión de entrenamientos libres como si quiere ser clasificación o carrera, cada vez que el coche salga a pista se monitorizará que la diferencia entre el estado de mínima carga y de máxima carga sean esos 4 megajulios de energía. Eso no significa que la batería tenga una capacidad máxima de 4 megajulios. La batería almacena más, es capaz de almacenar más carga. Pero la diferencia por cada vuelta que dé el monoplaza entre el máximo y el mínimo, esos son los 4 megajulios. Que son esos 4 megajulios, ahora os explico de dónde salen. Como veis aquí, veis la cantidad de la energía guardada, ¿no?, almacenada en la batería no se incrementará más de 100 kilojulios cuando el coche esté estacionado en el pit lane, en el garaje, durante la clasificación o durante una parada en carrera, un race pit stop. 100 kilojulios, es decir, de esos 4 megajulios. Aparte, otros 100 kilojulios más. Luego hay otra batería auxiliar, que es esta que veis aquí, Non-RS Energy Store, que el máximo que almacena son 300 kilojulios, fuera de lo que es el RS, es decir, es una batería independiente. Esa batería se utiliza para alimentar otros equipos del monoplaza que nada tienen que ver ni con la MGUK, ni la MGUH, ni el sistema del Energy Recovery System, del ERS. Luego veis aquí las unidades de control de la MGU, que el máximo que pueden almacenar serán 500 julios. 500 julios es muy poca energía. Veis como hay una sola MGUK, una sola MGUH. Y ahora, aquí viene lo realmente interesante del sistema. La MGUK, que es la que más limitada está en principio. La MGUK podrá usar, ¿veis esa diferencia de 4 megajulios entre el máximo y el mínimo? Bueno, pues eso será usado por la MGUK por vuelta, es decir, 4 megajulios máximo por cada vuelta que se dé al circuito. La MGUK no puede recibir más de esos 4 megajulios. Eso se traduce en alrededor de 120 kilovatios de potencia, que es lo que tiene la MGUK. Pensad que esos son aproximadamente unos 160 caballos de potencia, 166, 163, 166, no recuerdo bien ahora la cifra exacta. Pensad que si te quedas sin esos 4 megajulios, imaginemos en un momento en que tu Energy Store solo ha sido capaz de recuperar 2 megajulios, en torno a 2, 2,5, ya esos 160 caballos ya los va a tener disponibles en la mitad del tiempo de los que los tendría disponibles, aproximadamente 2 megajulios, ¿no? Pues tendría la mitad. O eso, o cambias un poquito cómo entrega la potencia, porque esos son los máximos. Pero si tú quieres, no tiene por qué funcionar así el sistema. El sistema puede funcionar de manera que en vez de darte siempre el máximo,
te dé otro S. Ahí es donde entra, si lo habéis visto en el volante, las famosas estrategias. Estrategia 12, estrategia 9, estrategia 2. Todas esas estrategias lo que significa es implementar energía eléctrica, utilizar la energía eléctrica para defenderte. El coche tiene un sistema de posicionamiento GPS, sabe perfectamente en cada momento por los datos almacenados en su unidad de control en qué sitio se encuentra el monoplaza, y por lo tanto sabe que en las rectas para defenderse tendrá que utilizar parte de esos 4 megajulios de energía. Parte de esos 4 megajulios de energía tendrá que utilizarlos para para defenderse, y que luego en las curvas tendrá que ir recuperando. ¿Cómo recupera? Bueno, pues esa MGUK recupera 2 megajulios por vuelta. Claro, dirás, si gasta 4 megajulios como máximo en una vuelta y como máximo solo puede recuperar 2 megajulios en una vuelta, me faltan 2 megajulios. Bueno, pues esos 2 megajulios los tiene que dar la MGUH. Y veis aquí estas flechas que ponen Unlimited, aquí hacia la MGUK y hacia la Energy Store. Bien, ¿esto por qué es? Bueno, porque la MGUH puede alimentar directamente a la MGUK, es decir, sin tener que pasar la electricidad por la batería. Eso es bastante interesante porque hay uno de los programas que se utilizan, de estrategias, ¿no?, para alimentar la MGUK. Cuando falta algo de energía eléctrica en la batería, cuando la batería no está bien cargada, esa MGUH puede alimentar directamente a la MGUK, y eso se utiliza sobre todo cuando se tienen que defender los pilotos, porque muchas veces en defensa el piloto ha agotado o ha bajado mucho la carga de la batería. Estamos hablando de en torno a un 20% aproximadamente, y por lo tanto pues, puede sufrir bastante en las rectas, sobre todo porque puede quedarse sin batería en un momento determinado. Entonces la MGUH pasa a funcionar directamente, a alimentar directamente a la MGUK. Eso es interesante porque en aceleración, cuando el turbo empieza a girar, en la MGUH dará electricidad y a su vez estará alimentando a la K, que dará un plus de potencia. No va a dar los 160 caballos esos que os he dicho antes, pero no va a quedarse a cero, es decir, no va a ser solo el motor térmico el que va a empujar. De hecho, la K, cada vez que se acelera, aunque no haya suficiente electricidad, debe de funcionar, porque si no, de un coche que se le calculan aproximadamente unos 1000 caballos de potencia, digo aproximadamente, es un poquito más la cifra seguramente, pero aproximadamente unos 1000 caballos de potencia, en combinado, en el combinado eléctrico más térmico, pensar que si la MGUK deja de funcionar en aceleración, de repente hemos perdido 160 caballos, es decir, estaríamos funcionando con 840 caballos térmicos. La diferencia es brutal. De un coche que tiene 1000 caballos a un coche que tiene 840, el adelantamiento es visto y no visto. Entonces, bueno, en ese sentido tienen que evitar que ocurra eso. ¿Y cómo se evita? Pues ya digo, la MGUH puede alimentar directamente la K. Y eso se decide, eso los ingenieros son los que deciden qué programa se utiliza de implementación del RS. Porque una cosa son los programas de implementación del RS y otra cosa son los mapeos de inyección o los mapas de inyección. Es algo totalmente diferente, es algo independiente, aunque luego haya que trabajarlo en conjunto. Eso ahora lo vamos a ver ahora después, cómo funciona también la Power Unit y el motor. Pero ya digo, la energía con la que alimenta la MGUH al sistema está es ilimitada. Es decir, la MGUH puede alimentar todo el rato, todo el tiempo con energía eléctrica, tanto a la MGUK como a las baterías. A veces ayudará a cargar baterías, otras veces ayudará a alimentar la K. Normalmente a cargar baterías se va a utilizar sobre todo para clasificación. Es decir, se dará una vuelta en la cual la H esté alimentando continuamente a las baterías, es decir, esa vuelta de carga, esa vuelta lenta que suelen dar. La MGUK recuperará los 2 megajulios y la H tiene que recuperar otros 2 megajulios para asegurarte esos 4 megajulios de energía en una vuelta. Si la vuelta es corta, pues es posible que con tu batería sea suficiente. Si la vuelta es muy larga, ahí es donde entra en funcionamiento la H. Que la H sea capaz de seguir alimentando a la K para darle esas últimas décimas, para arrancar esas últimas décimas al crono. Si tu MGUH no es capaz, porque tiene limitaciones, obviamente, porque se calienta, ¿no? Todos los motores eléctricos cuando se calientan pues bajan su rendimiento.
Si esa H no es capaz de alimentar lo suficiente a la K, pues tu coche no será capaz de ganar esas décimas que sí pueden ganar otros. ¿Esto qué significa? Bueno, pues cuando veis que cuando he dicho hace un rato que Red Bull ha implementado una H la cual puede funcionar más tiempo, seguramente, es precisamente por este flujo de energía que va desde la H hasta la K directamente. Este flujo de energía es muy importante, repito, para que la K no deje de estar alimentada para poder seguir dando potencia, para poder ayudar al sistema de propulsión del monoplaza a alcanzar la velocidad deseada. Otros equipos, bueno, pues tienen que volver a cargar, tienen que perder un tiempo precioso en cargar la batería. Las baterías de Fórmula 1 son baterías de alto rendimiento, ojo, no confundí con las baterías de un Tesla, por ejemplo. Esas baterías son totalmente diferentes. Son baterías de... No digo que no... Cuando digo de alto rendimiento me refiero a baterías que van a tener un uso muy intensivo. Entonces esas baterías cargan muy rápido, pero descargan también muy rápido. Y por lo tanto están continuamente cargando, descargando en una misma vuelta. Puede que en 3-4 curvas una batería de Fórmula 1 esté casi agotada y sin embargo en 2 curvas después la batería ya está al 40 y pico por ciento, al 50%. Y otra vez vuelve a tener carga, así sucesivamente, dependiendo del circuito. Los circuitos, como es lógico y normal, los circuitos con grandes frenadas ayudarán a recuperar más energía a la K y por lo tanto la H tendrá que trabajar menos. Los circuitos más fluidos, la H es la importante realmente y por eso Red Bull tiene esa ventaja en circuitos fluidos, ¿no? En circuitos donde el freno se pisa menos. Así que, bueno, el resto de equipos tendrán que ponerse las pilas en ese sentido. Repito que si tenéis alguna duda, que no dudéis en preguntar, que para eso estamos. Y ahora voy a pasar a la parte inferior, todo lo que pone sobre la unidad de potencia. El Pressure Charging System es simplemente el turbocompresor. El engine, ya sabéis, es el motor. Nunca se puede exceder de los 100 kg/h de flujo másico actualmente. Y a partir de las 10.900 revoluciones por minuto, el flujo másico, aquí tenéis la fórmula. Como veis, 0,009 por el número de revoluciones más 5,5. Y nunca se superarán esos 100 kg/h de flujo másico. Estos engine ancillaries básicamente a lo que se refiere al sistema hidráulico del motor. Todo lo que mueve el cambio, el sistema de cambio semiautomático de los monoplazas, también el sistema neumático, todo lo que trabaja para el sistema neumático, todo eso es el motor el que se encarga de moverlo. Other ancillaries, habéis visto antes que había una batería auxiliar, bueno, pues eso es los sistemas eléctricos que controlan este tipo de sistemas, que no tienen nada que ver con el ERS. Y luego, como veis aquí, bueno, pues Maximum Power 120 kilovatios que alimentan, ¿no es?, a esa transmisión, y el Minimum Power menos 120, que es cuando está recuperando, cuando funciona como generador eléctrico el motor. Básicamente, para que veáis, el funcionamiento de una unidad de potencia es bastante complejo, pero una vez que lo vas pensando un poco y te lo van diciendo, yo creo que es bastante más sencillo, bastante más fácil de comprender. Tenemos un motor térmico, el cual siempre está funcionando. El motor térmico, como veis, tiene una serie de limitaciones en el flujo másico de combustible, precisamente para evitar que los equipos utilicen más combustible para conseguir más potencia. Y luego, lo que es la parte del el sistema de recuperación de energía, el ERS, esa parte tiene los dos motores eléctricos, el MGUK y el MGUH. Y como he dicho, la parte realmente importante en estos sistemas híbridos es la H. La H es la que alimenta a las baterías y también alimenta a la MGUK. La MGUK también alimenta a las baterías, pero la MGUK está limitada a 2 megajulios de recuperación por vuelta. No puede recuperar más electricidad. Entonces la H es la que tiene que intervenir ahí para que se recupere más energía eléctrica y por lo tanto la K no pierda potencia. Repito que son 160 caballos y que quedarte sin esos 160 caballos y tener que pasar a funcionar con un modo en el que en vez de 120 kilovatios estés dando 80 kilovatios o 60 kilovatios, se nota muchísimo. Se nota muchísimo y ya lo habéis visto. Algunas veces se ven coches que van parados comparado con otros coches.
Entonces es muy importante saber manejar todo eso, es muy importante programar muy bien esas estrategias de implementación de energía, ese deployment de energía, porque dependiendo de en qué modo estés trabajando, la MGUH funcionará alimentando la K o alimentando las baterías o ayudando al turbo a acelerar. Si hay mucha electricidad y no estás rodeado, por ejemplo, de nadie y estás buscando una vuelta rápida, la H funcionará en las aceleraciones ayudando también al turbo. Sobre todo desde muy abajo, es decir, cuando se sale de una curva muy lenta. Ahí es donde la H realmente ayuda al turbo. Una vez que ya se ha conseguido cierta inercia, el turbo ya no necesita ayuda de ningún tipo. Y en fin, bueno, y hasta aquí ha llegado lo de hoy. Así que espero que os haya gustado. Espero que como un sí, totalmente, como un sistema anti-lag, lo que pasa que en este caso es electrónico y controlado electrónicamente y eléctrico. Es un motor eléctrico que aumenta las revoluciones del turbo artificialmente para que este no necesite la presión de los gases de escape o no ese segundo y medio que puede llegar a perder un turbo de estas características, bueno, pues lo elimina. Así que bueno, realmente ya digo, espero que hayáis comprendido un poquito mejor cómo funciona este tipo de sistemas y que sobre todo quiero que entendáis que cuando hay falta de energía eléctrica en estas unidades de potencia, el sufrimiento es bastante elevado. Entonces ya digo que bueno, que realmente es algo complicado, es algo que los equipos tienen que calcular muy bien y que realmente puede hacer que un piloto pues sufra mucho en pista o un piloto lo tenga relativamente fácil. ¿Tiempo para una pregunta? Sí, claro, Warrior, lo que necesitéis. De momento todavía me queda tiempo. Lo único que ya se me habían acabado los temas, pero por lo demás tengo tiempo perfectamente. Voy a poner la otra imagen porque esta es bastante más sencilla. Voy a poner la primera imagen porque creo que es la que es un poquito más compleja de entender. Pero ya digo que sobre todo lo más importante, lo que tenéis que tener muy en cuenta son que la MGUH es la parte quizá yo diría que más importante del sistema ERS, que realmente sin esa MGUH, sin una MGUH aprovechable o una MGUH que funcione eficaz, ¿no? En este caso, realmente es muy difícil ser competitivo en esta Fórmula 1 moderna. Y es uno de los problemas que está teniendo concretamente, y estoy casi seguro que es uno de los problemas que está teniendo el motor Renault. Realmente esa MGUH no termina de funcionar como acabo de decir, como por ejemplo como en el equipo Red Bull. El equipo Red Bull pues se permite el lujo de que la H genere más electricidad y por lo tanto se almacene más electricidad en la batería y al mismo tiempo pues se alimente la K. Me gustaría que hablara sobre la preparación previa del monoplaza antes de la carrera, la preparación previa, temperatura de los fluidos y demás, la carga de batería va al 100 desde el box. Muy interesante la pregunta, Warrior. Pues mira, normalmente cuando tú vas a arrancar un monoplaza, antes de arrancar, el aceite del motor tiene que estar a una temperatura determinada, no se arranca de temperatura ambiente. Pero bueno, como son depósitos, es decir, sabéis que la lubricación de un motor de Fórmula 1 es lubricación por cárter seco. Eso significa que el depósito de aceite es independiente, está fuera de lo que es el motor en sí, y una bomba de presión en la que lleva una bomba de aceite de alta presión en la que lleva el aceite a los diferentes sitios donde se necesita esa lubricación. El aceite se calienta fuera del vehículo y se introduce en ese depósito. Una vez que se va a arrancar el motor, ya digo, antes de arrancarlo pues se calienta ese aceite. Y el fluido hidráulico en principio no necesita un calentamiento previo porque para lo que es la caja de cambio, etcétera, interesa que esté más fresquito, interesa que esté más a temperatura ambiente. La gasolina se enfría, como ya sabéis, porque interesa mantenerla fría para que el volumen, para que baje un poquito ese volumen. Digamos,
más que ganar volumen en sí y ser capaces de cargar más gasolina con el mismo peso, que al final, al cabo de unas vueltas, esa gasolina se habría calentado porque un monoplaza genera mucho calor y se habría dilatado otra vez, eso no te interesa tanto, es en sí reducir, digamos, la inercia de esa propia gasolina un poquito y bajarla, bajar ese nivel de la gasolina, bajarlo todo lo posible. En el tema de la preparación, como me habías preguntado, el telemétrico tiene que ir preparando todos los sistemas electrónicos del monoplaza, se prepara también lo que son los mapas de inyección, esos que os he dicho para el motor. Se comprueba que todos los sensores están correctos, que normalmente eso es una comprobación, lo mismo que se hace en tu vehículo con los vehículos modernos de calle, lo hacen también. Cuando tú vas a arrancar, se hace la centralita, la EQ, hace un chequeo de todos los sensores para que estén en concordancia, ¿no? Si hay alguna lectura un poquito rara, pues dará la alerta. En el caso de los monoplazas de Fórmula 1 pasa exactamente igual. ¿Qué ocurre? Pues que un monoplaza de Fórmula 1 tiene unos cientos de sensores más que un coche de calle, pero en realidad funciona exactamente igual. Y por último, la carga de la batería. Pues la carga de la batería no llega al 100%. Normalmente no se cargan, se terminan de cargar luego ya antes de la salida. Pero lo ideal es que una batería de estas de iones de litio funcione alrededor de un 80% de carga. Entonces normalmente se coloca eso, ya digo, las baterías se cargan al 80-85%. Luego ya los coches ya irán cargando, recargando. La última recarga ya que se le puede hacer a esa batería se hace ya en la vuelta de formación. Y si no llega al 100% estará muy cerca de ese 100% cuando vayan a hacer la salida. Lo ideal es que la batería, como cualquier sistema de iones de litio, esté funcionando entre el 20 y el 80% de carga. Pero durante la carrera, como sabéis que ocurren momentos en los que te tienes que defender, momentos en los que atacas, momentos en los que tienes que guardar un poquito el ritmo, durante la carrera la batería pues va descargándose y cargándose en función de lo que realmente al final necesita el piloto. Y puede llegar a forzarse el sistema hasta reducirlo a un 10 o a un 7%. Y aumentos de la carga de la batería como máximo hasta el 60-70 porque no te da tiempo a cargar más. Entonces, bueno, en ese sentido pues ya depende sobre todo de esa MGUH que os he dicho hace un rato, que efectivamente es muy importante. Y por lo demás, pues aparte de la preparación, toda esa preparación, ¿no? En cuanto a batería, fluidos, etcétera, se comprueban todos los niveles. Ya digo, se comprueba también, hay todo ese chequeo que he dicho al principio. Y luego al piloto, cuando va a salir a esas vueltas de formación que se dan antes de la formación de parrilla definitiva, sabéis que los pilotos normalmente, porque la gasolina sí se carga a tope, el depósito, normalmente el depósito carga algo más de 100 kilos, creo recordar que son 110, si no recuerdo mal, o 105 kilos o 110 kilos, que se aumentó además esa cantidad porque los coches son más pesados. Y ya en función de lo que los ordenadores, de los programas de cálculo hayan calculado, nunca mejor dicho, en el tema del consumo de combustible, pues se le dice al piloto que en esa vuelta de formación, que por cierto llevan ruedas viejas, normalmente llevan un juego de ruedas blanda muy usado, un juego de ruedas duras que no vayan a usar en carrera. Aparte de que el piloto, hay pilotos como Fernando Alonso que le gusta mucho probar los exteriores de algunas curvas, pues para ver el agarre, etcétera. Aparte de eso, al piloto se le piden una serie de pruebas. Entre ellas se incluye el accionar el DRS, si hay alguna zona de DRS donde se pueda, para comprobar que el sistema funciona. Se le pide también probar diferentes configuraciones de ese mapa de inyección, de las estrategias de DRS, del RS, perdón, para poder comprobar que efectivamente funciona todo como tal, porque ya sabéis que la telemetría hace que la información llegue directamente al equipo inmediatamente, no hace falta que el coche se pare luego. Y lo tercero que se hace es que si el cálculo de la carrera es que con 90 kilos de combustible o 95 kilos de combustible puedo terminar la carrera sin ningún problema, el piloto va a dar más vueltas, es decir, va a entrar por la calle de boxes en vez de ir directamente a la formación, va a volver a salir, va a dar otra vuelta, así sucesivamente para ir quemando gasolina. Se calcula más o menos lo que se puede quemar en una vuelta de formación, que es bastante menos cantidad de la que se quema en una vuelta de carrera. Pues imaginemos en un circuito en el que cada vuelta son alrededor de 2 kilos de combustible.
pues en una vuelta de formación es fácil que se quede en 0,9, 1 kilo aproximadamente. Entonces, bueno, pues con ese cálculo, pues dices, necesito, como he cargado el depósito, he puesto 103 kilos o 104 kilos, y yo quiero hacer la carrera con 97, pues tengo que hacer unas 5 vueltas. Pues he sido tonto, ¿no? ya depende, cada equipo hace sus cálculos y cada equipo hace sus averiguaciones. De todas maneras, hay veces que los equipos arriesgan un poco más, ha ocurrido a menudo, sobre todo cuando salen muy atrás y quieren arriesgarse, cargan el coche muy justo de gasolina, a lo mejor incluso por debajo de esos 100 kilos de carburante. Entonces el piloto va a ver gran parte de la carrera que va a tener que guardar mucho combustible o intentar guardar el máximo posible. Eso puede hacer luego que pierdas rendimiento también durante carrera. Y al revés, hay coches que, bueno, tienen un consumo mayor pero salen más adelante y se permiten el lujo de cargar esos 2 kilos o 3 kilos extra que luego le pueden dar vida en la carrera. El tema luego también que tenéis que tener en cuenta es que cuando termina la carrera la FIA necesita recoger esos 2 kilos de carburante, si no recuerdo mal, o 2, ya no sé si ahí se medía en litros o se pesaba o era en kilos. Se recogen, vamos a suponer que fueran 2 kilos, es que no sé la cantidad exacta, no la sé ahora mismo de memoria. Bueno, pues se recogen esos 2 kilos y se analiza. Después por cierto, que la FIA necesita, porque antes de empezar el Gran Premio a la FIA se le presentan muestras de la gasolina que se va a usar para ese Gran Premio. Cada equipo presenta una muestra, la FIA la analiza y sabe la composición y eso se guarda, y esa va a ser la muestra, digamos la base que va a usar la FIA para comprobar después de cada sesión qué gasolina está usando el equipo y que sea exactamente la misma composición. Puede haber cambios, creo recordar, y ahí sí es verdad que, repito, hablo de memoria de nuevo, creo recordar que sí, que los equipos pueden presentar cambios antes de la clasificación del sábado, pero no estoy seguro de eso. Sería cuestión de mirar el reglamento, con el reglamento en la mano si se vería más claro todo eso. Pero ya digo, la preparación de un monoplaza antes de salir antes incluso de esa vuelta, antes incluso de formar la parrilla, la preparación es bastante intensa, porque ya digo, hay que comprobar, chequear sistemas, hay que comprobar que todo funciona, que la hidráulica tiene la presión adecuada y que el motor está funcionando correctamente, las temperaturas son correctas, etcétera, y que todos los sensores están en su sitio. Y una vez que luego ya se ha formado la parrilla y se hace la vuelta de formación ya definitiva, ¿sabéis? Esa vuelta que se da para luego ya definitivamente hacer la salida, la warm lap, la vuelta de calentamiento. En esa vuelta de calentamiento se vuelven a comprobar los sistemas principales del vehículo. El piloto vuelve a probar y por eso calienta frenos, calienta gomas, y no solo calentar frenos y gomas, sino que se siguen haciendo comprobaciones. Así que bueno, por lo demás, pues ya digo, por mi parte ya he terminado ya este directo y espero poder estar más habitualmente aquí en directo. Muy buenas, Sport City. Siento que haya llegado tan tarde, pero ya casi que nos vamos a ir yendo. El motor, sí, el motor normalmente se arranca antes de salir a pista y se deja arrancado durante aproximadamente, es suficiente para la lubricación, porque es muy importante que esté todo bien lubricado antes de luego de exigirle. Es suficiente con un par de minutos, no hace falta más para que el motor ya esté bien lubricado y ya pueda salir a pista sin ningún problema. Un par de minutos, 3 minutos, depende de las circunstancias, depende de las temperaturas exteriores, pero ya digo, lo normal es que con un par de minutos el aceite ya esté ya haya impregnado todas las partes susceptibles de sufrir rozamiento, así que en ese sentido no hay mucho problema. Y nada, bueno, ya sí lo vamos a ir dejando porque yo me tengo que marchar.